Ucrania tiene confirmado por lo menos 250 cubanos que ya venció su contrato y no quieren, y no lo dejan regresar a Cuba. Cuando yo entrevisté al prisionero de guerra, él me dijo, bueno, y muchos cumplen el contrato y lo dejan ahí, porque son esclavos, los han convertido en esclavos de la máquina de muerte que es de Putin. Muchas cosas que Rusia no se puede permitir en estos momentos, no solo por la personalidad egocéntrica y desquiciada de Putin, de no querer dar su brazo a torcer, sino porque después de lo que se ha invertido en esta guerra, él no puede presentarse ante los rusos con una derrota, ante una derrota. Pero esto supone nuevamente, Eric, mostrarle al mundo la clase que maneja Cuba, o sea, lo que es Cuba en su definición, en su esencia, pero también lo que es Rusia y las pocas ganas realmente de sellar esa paz como estábamos hablando. Yo creo que llegado el momento, y ese es el grave peligro, cuando tú tienes un individuo como Putin con un dedo sobre el botón del apocalipsis, hay que tomarlo en serio, porque no es una persona, ni es un dictador, ni un dictadorzuelo, ni un represor, es una persona con esa personalidad putinesca que hace que sea un ejemplar único. Sí, mira, sin duda hay que tomarlo en cuenta, pero la historia nos dice que él no está loco, ni mucho menos, como alguna gente dice, es una persona muy calculadora. Yo creo que si él ve su régimen cayéndose, eso son otras cosas. Pero la idea de la guerra también, llegar a un punto, la guerra llega a negociaciones cuando un lado piensa que seguir combatiendo va a ser demasiado costo, y en este caso el costo podría ser su poder, ¿no? Por ejemplo, el círculo alrededor de él tiene mansiones en el sur de España, en el sur de Francia, cuentas en el exterior que saben que hasta ahora no son tocadas, ¿no? Son tocadas Pero mira la cantidad de oligarcas que les han dado un suicidio asistido, como 40. Muchos de estos oligarcas son generales y son capitanes también, simplemente no son un banquero o este tipo de temas. La otra cosa es que, por ejemplo, si vamos a hablar de la Unión Europea, sigue comprando mucho petróleo y gas. Como de España es uno de los que más importa gas desde Rusia. Entonces hay cosas que se pueden hacer, pero yo creo que dejarle a los ucranianos disparar dentro de Rusia va a ayudar, sería un punto que cambia, porque cambia la psicología. Claro. Cuando yo hablo con rusos hoy en día, rusos dentro de Rusia, y ahora se han cortado mucho más la comunicación, ¿no? Es gran parte, o no te dicen nada, o no tiene que ver, pero la guerra está lejos, está de cierta manera. No es lo mismo en la frontera. Para mí eso es importante para él. Y en el futuro, en el pasado, como te he dicho, cuando han tumbado 2 aviones rusos, los turcos tumbaron 2 aviones rusos, Putin dijo de todo, no pasó nada. Y cuando mataron a unos 250, 300 mercenarios Wagner, tampoco hizo nada. No es que no vaya a hacer nada, pero de repente él dijo, bueno, ahora no va a haber más paz. Es que no hay paz. Hay que entender una cosa, todos queremos paz. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y Putin ha dejado claro que no importa. Yo estuve de que de las concesiones no va a admitir una Ucrania soberana porque no la reconoce. Yo estuve en una reunión en diciembre en Ucrania, donde se le dejó claramente el mensaje que después le llegó a Washington y a Moscú, de que Ucrania iba a renunciar a no entrar en la OTAN, iba a no estar de acuerdo legalmente, pero iba a dejar que Rusia se quedara con el territorio que tiene ahora. No lo iba a reconocer legalmente. Y se le iban a dar otro tipo de concesiones económicas de parte de Estados Unidos. Y hay una serie de concesiones que en cualquier conflicto normal tú dirías, mira, Rusia se quedó con 20% del territorio, Rusia va a tener estas sanciones levantadas, estos activos van congelados y se iba a quedar acá. Pero Putin y el Kremlin ha dejado claro, escuchando la televisión estatal rusa, que la escucho casi todos los días para ver qué es lo que dice el Kremlin por ahí, ellos no reconocen a Ucrania y por eso ni se reúnen. Claro, con por eso Zelensky. ese es el problema, la legitimación de Ucrania, sobre todo de Zelensky. Él no reconoce un interlocutor como Zelensky, como el presidente de Ucrania, pues no reconoce Ucrania a Ucrania. Vamos a escuchar parte de la entrevista que hizo Orlando a uno de estos mercenarios cubanos en la cárcel. Vamos a ver qué fue exactamente lo que le contó. ¿Tú sabías que tú venías una guerra? Yo no. Vamos a ver. ¿Y tú crees en tu tradición? Supuestamente el régimen de Cuba defiende la soberanía de Cuba, sin embargo aquí los rusos están invadiendo un país que nunca se metió con Cuba, que nunca van a ver. El lunes tú sentiste el lunes fue horrible aquí. El lunes me sentí aquí bajo de la cama. Es verdad.
Eso fue carrera que lunes. ¿Sabes cómo me dice que hay un hospital de niños? No, sí, la doctora, más o menos, yo más o menos entiendo el ruso no, El ucraniano. sí, más o menos. Ya llevo tiempo pendiendo de los rusos, presos, y más o menos entiendo la doctora a lo que estaban curando en la celda ahí, cuando estoy viendo ahí. Habló sobre ese caso del niño que murieron. Niños con cáncer. Le preguntaba a Orlando cuando realizó esta entrevista en Ucrania y qué era lo que había pasado. ¿Cuál fue el contexto? ¿Cómo sentiste tú? A ver, no hay nadie te puede decir mejor que a ti que estuviste enfrente de este individuo. ¿Cuál fue la percepción? La percepción mía es de un cubano atrapado por las circunstancias que tomó decisiones terribles que él mismo lamenta y que se ha visto involucrado en algo muy serio, muy grave. Menos mal que él no fue capturado con un arma en las manos, porque la ley ucraniana, si hay un arma en las manos, cambia dramáticamente. Él lo pusieron en una situación terrible, una persona daltónica que está ciego de noche, lo llevaron a transportar unas baterías a otra base, se perdió y cayó en manos de los ucranianos. Y como él me dice, nunca me han dado un golpe, nunca me han torturado. Se me han interrogado, me han metido preso, pero nunca me han maltratado como hicieron los rusos. Entonces, como cubanos, los cubanos tenemos una imantación, especialmente nosotros, me sentí mal que esté en esa circunstancia. Él tomó una serie de decisiones muy equivocadas y es una víctima del régimen comunista que está en Cuba. Ahora, él ha agredido al pueblo de Ucrania y por eso está en la situación que está. Y los ucranianos están evaluando qué van a hacer porque ha roto la ley ucraniana. Y lo que no cabe duda es que sí, este puede ser una víctima de ese sistema, como habrá muchas víctimas que se ven ante la necesidad, pero muchas veces estas víctimas se convierten en victimarios, se convierten en asesinos, se convierten en gente que es capaz de matar a un civil o que es capaz de matar a un soldado que ni siquiera tiene una causa en su contra, que no es una cuestión ni siquiera de su propia patria, Eric, y ese yo creo que es el grave dilema. Se habla de cifras de hasta 10 o 15 veces más de los que hay en estos momentos en ese campo de batalla. Se hablaba de 20.000 mercenarios cubanos y 39 muertos en esta invasión, pero entendiendo que hay muchos lugares donde ni siquiera pueden contar a los soldados ucranianos o a los soldados rusos, esa cifra se puede multiplicar. Hay cientos de cubanos muertos. Sí, Eso es exacto. un número conservador que da la inteligencia militar de Ucrania, de 39 muertos. Hay cientos de cubanos muertos. Yo creo que sí, por una cuestión de... Hay cientos de cubanos muertos. Sí, estoy de acuerdo, hay muchos más. De hecho, yo escuché que habían 40 cubanos muertos ya desde el año pasado. Así claro, que no pueden haber 39 en este momento. Es como los coreanos, como la gente de Corea del Norte. Imagínate, pero la gran dicotomía es que no saben, no pueden encontrar a los soldados propios ucranianos, contabilizarlos, ni a los rusos, mucho menos a los cubanos o a los coreanos Pero una cosa de advertencia que estamos hablando, no solo de ir, es el trato que reciben los cubanos en el ejército ruso. Que tienen que saber, hay muchos que están presos, hay muchos que han sido maltratados, ¿no? Si eres negro, no necesariamente vas a recibir un buen trato tampoco dentro del ejército ruso. Hay muchísimas historias de cubanos dentro del lado ruso porque no han obedecido. De hecho, uno acabaron matando a un capitán ruso que tenían por el maltrato que recibían y están, la última vez que supe de ellos, estaban presos en Rostov-Rondón, en Rusia, pero eso es otra cosa, que los cubanos que vayan allá saben que no solo están en el peligro, no solo lo que habíamos dicho, que la guerra es peligrosa, que están sirviéndole a una guerra que no es de ellos y todo el tema del pueblo ucraniano, pero que el trato que van a recibir del ejército ruso no es bueno. No es bueno para nada y eso creo que es importante también que lo sepan cualquier cubano que esté pensando que $2.000 vale la pena. Y de hecho también el otro tema es que cuando se acaban tu contrato, el contrato que firmas, eso no quiere decir que te van a dejar ir. Muchos han querido, bueno, ya acabé, quiero regresar. No, especialmente si te haces ciudadano ruso, que es como lo hacen, te haces ciudadano ruso para que venga tu familia, después no te puedes ir, como le ha pasado a muchos otros, inclusive rusos dentro del ejército ruso que acabó su contrato y dicen, bueno, ya quiero regresar. No, una cosa interesante es que los rusos le están pagando mucho a las familias, ¿no? En estas ciudades pobres, si muere la persona, por lo cual por eso también nos están contando mucho los cuerpos. Mira, se lleva a alguien en lugares que no tienen presos. Si un soldado, oye esto, si un soldado ruso de muchas de estas aldeas va un año y está un año vivo en Ucrania peleando y muere, lo que recibe la familia es más alto de lo que gana un soldado americano empezando aquí en el año completo. Inclusive porque el pago que le dan es altísimo si muere. Por eso muchas de las familias se caen en la boca. Claro, lógico. Orlando se estaba sonriendo cuando estábamos hablando de ese tema. Me imagino que también te lo comentaron. No, pues es trágico. Es decir, como tienen que pagar un bono por cada muerto, entonces desaparecen los cuerpos, los incineran, como tú dices. En el caso de los cubanos,
Eso explica mucho lo que pasa. Pero también quiero decir lo siguiente. Ucrania tiene confirmado por lo menos 250 cubanos que ya venció su contrato y no quieren, y no lo dejan regresar a Cuba. No lo dejan irse al ejército ruso. Cuando yo entrevisté al prisionero de guerra, él me dijo, bueno, y muchos cumplen el contrato y lo dejan ahí. Porque son esclavos, los han convertido en esclavos de la máquina de muerte que es de Putin.